Bienvenidos al sexto capítulo del tutorial de PHP. En este capítulo lo que os voy a enseñar es cómo conectar PHP con MySQL, con el servidor MySQL, que es una base de datos, ¿de acuerdo? En primer lugar os voy a mostrar qué tengo en la base de datos. La base de datos se llama, un segundillo, PHP, ¿vale? Y la tabla que voy a seleccionar es Employees, empleados, en inglés, ¿vale? En la tabla de empleados tengo únicamente una fila insertada, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer con PHP, obtener los datos de esa fila. Para ello tenemos que conectarnos. ¿Cómo nos conectamos? Pues para ello tenemos que usar según la versión de PHP que tengamos. Si tenemos una versión 5 o superior, lo suyo es usar la función MySQL y connect. Si tenemos una versión anterior de PHP, pues tendríamos que quitar la i, ¿vale? Así. Todo ello también depende de lo que hayamos definido en el php.ini, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo en el php.ini, que está en la carpeta del PHP que hayamos cogido, si buscamos las extensiones, .dll, aquí vamos a ver que tenemos habilitada MySQLi. Si tenemos habilitada MySQLi, pues podremos utilizar MySQLi, ¿de acuerdo? Si tenemos MySQL, pues también se puede usar MySQL. Bueno, una vez comentado esto, pues os voy a pasar a explicar el código. Lo que realizamos es una conexión con MySQL y Connect a la base de datos desde el servidor. Apuntamos a la dirección donde esté la base de datos, en este caso la tengo en el equipo local, en localhost, el usuario de la base de datos, root, la contraseña que tengamos puesta y la base de datos a la que queramos acceder. En este caso, como he dicho, como acabo de enseñar, la base de datos es PHP, ¿vale? Y la tabla que vamos a seleccionar será Employees. Pues una vez que hemos hecho la conexión a la base de datos, podemos realizar la consulta. Para realizar la consulta tenemos que hacer uso de la función MySQLi query o MySQL query, ¿vale? A la función MySQL query solamente habría que pasarle la consulta, query. En cambio, a la función MySQL y query hay que pasarle la conexión y la consulta, ¿de acuerdo? Pues una vez que tenemos la conexión, lo que hacemos es un select a la tabla que queramos, en este caso a la base de datos .tabla, base de datos PHP, tabla employees, empleados, ¿vale? La consulta es un select asterisco from php.employees. Comentaros una cosa, que es que si aquí ponemos asterisco, esto lo explicaré en un tutorial de MySQL. Si ahí ponemos asterisco, significa que queremos todos los campos de la tabla. En cambio, si queremos un campo determinado, pues simplemente hay que poner el nombre del campo. Por ejemplo, si queremos last name, pues habría que poner last name, ¿vale? Únicamente. Pero bueno, yo en este caso voy a coger y voy a mostrar todo, por eso pongo un asterisco. Y para mostrarlo, pues asignamos el resultado que obtenemos con la función MySQL y query a una variable result, y con la función MySQL fetch array convertimos el resultado obtenido en un array, ¿vale? Que vamos recorriendo y mostrándolo. Si guardamos y ejecutamos esta consulta, capítulo 6, pues vamos a ver lo que se obtiene, que es conexión exitosa, realizada con éxito. 1 Antonio Pérez 66666, ¿vale? Nos saca la consulta. Si para ponerle un poco más bonito, si ponemos menos, vamos a ponerlo con formato de tabla, ¿vale? Menos td menos g7td. Si lo ponemos así, bueno, vamos a poner un eco menos table. Vamos a poner border
igual a 1. Esto lo enseñaré también en HTML, ¿vale? Cómo se indica en cómo se realiza una tabla, ¿de acuerdo? No ha cogido el border. Porque ha faltado la irse. Border. ¿Vale? Pues aquí tenemos el resultado que hemos tenido. Nos lo saca 2 veces. No pasa nada. Lo único... Bueno, no pasa nada. No, hemos visto cómo nos saca de una fila. Nos lo muestra en el navegador usando PHP, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, podemos usar, por ejemplo, el object, ¿vale? Y vamos a hacer aquí, vamos a mostrar, en vez de esto, podemos mostrar, por ejemplo, otra forma de mostrarlo, ¿vale? Sería line y el objeto. El objeto, por ejemplo, fish9 únicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a mostrar aquí? Solamente pairs, que corresponde con el fish9, ¿de acuerdo? Vamos a usar aquí un salto de línea para que todo se vea mejor, ¿de acuerdo? Un salto de línea. Si actualizamos, vemos salto de línea. Si queremos, por ejemplo, poner otra característica, como por ejemplo el last name, y vamos a poner un espacio después del last name para que se vea mejor, ¿vale? Pues si lo mostramos, nos muestra Antonio para last name seguido de first name, como lo tenemos en la tabla, ¿vale? En la tabla tenemos last name, que es Antonio, y first name, que es Pérez, ¿de acuerdo? Pues habéis visto cómo con esta forma tan simple de conectar con la base de datos y sacar una sentencia, podemos conectar PHP con MySQL, simplemente con la función MySQL y connect para conectarnos, seleccionando la base de datos, y con la función MySQL y query ejecutamos cualquier consulta, y con la función MySQL fetch object convertimos el resultado de la consulta en un objeto, por ejemplo, ¿vale? Y para mostrar los elementos del objeto, pues simplemente se muestran como aquí indico, ¿de acuerdo? Donde hay que tener mucho cuidado que este nombre concuerde exactamente con el nombre que tenemos la columna en la tabla. Hay que tener cuidado de que si es minúscula o hay alguna mayúscula, ¿vale? Y esto es todo. Lo único, comentaros también que están las sentencias, en vez de select, podemos hacer un insert o un update, ¿vale? Haré un tutorial de MySQL, lo tendréis también en los vídeos, y simplemente os recomiendo que acabéis el tutorial de PHP, hagáis el tutorial de MySQL y hagáis también el tutorial de HTML, para así saber todo para poder hacer una página web. Además os recomiendo que miréis el tutorial de JavaScript que pondré próximamente. Pues esto es todo por hoy. Espero que os sea de gran ayuda y nos vemos en el siguiente capítulo de PHP. Un saludo.